Ok, continuamos. Listo. A ver. Entonces, hasta acá, estimados, ¿cómo se llaman esos dos arranques? ¿El de la izquierda y de la derecha? Arranque directo. Ya, muy bien. Entonces, los dos son arranque directo. Muy bien. Los dos son arranques directos. Muy bien. Entonces, este esquema de mando me va a controlar a un solo motor. Fíjense acá. O sea, quiere decir que tengo otro contactor que me va a hacer la inversión de giro. ¿Ya? O sea, es un solo esquema de mando, ¿ya? Que me va a controlar el sentido de giro de este motor. Nada más. Entonces, fíjense acá. Ok, listo. Bien, vuelvo a la presentación. ¿Ya? Entonces, a ver, ya nosotros conocemos la parte de lo que es el enclavamiento, ¿no? Cómo es que el contactor se realimenta a través de su contacto auxiliar, pues, ¿no? Ya conocemos ese concepto. El enclavamiento, ¿qué cosa es, estimados? A ver, alguien que se acuerde. El enclavamiento es la retención, ¿verdad? Es la retención o el sostenimiento de un componente. En este caso estamos hablando de un contactor. Entonces, a ver, ahí va la pregunta, estimados, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo pulso el S2, estimados? Se habilita el KM1, el contactor para el giro horario. Ya, muy bien. A ver, si hemos observado bien acá, a ver, ¿quién me puede decir qué pasa con el otro contacto auxiliar de KM1? Profesor, al pulsar el pulsador Start, se activa la bobina 2, ¿no? No. Yo pulso acá el S2. A ver, ¿qué es lo que pasa con KM1? Se activa. Ya, se enclava, ¿verdad? Ya. Se enclava. ¿Y qué pasa con este contacto de acá? Se cierra el contacto, se cierra. Se cierra, ¿no? ¿Y qué pasa con este KM1 de acá, con este contacto auxiliar? Se abre. Muy bien, se abre. Entonces, ¿qué quiere decir? De que hasta ese momento ya energicé al KM1. ¿Y qué pasa con este motor? Recibe toda la tensión directamente y está girando en un primer sentido, ¿verdad? Ahora. En primer sentido, profe, para eso están los stop. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué quiere? Los stop y los pulsadores, cuando pulsas, gira al otro sentido. Cuando pones el stop, se detiene, ya se abre el KM2, perdón, el KM1 se abre y cuando pones nuevamente el stop, se detiene el motor y nuevamente produccionas el start y funciona. Claro. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Yo pulso el S2 acá, ¿no? E inmediatamente mi KM1 se energiza, se enclava, este de acá, este señor se cierra y este de acá se abre, ¿ya? Este de acá se abre. Entonces,
¿Qué pasa si a mí se me ocurre pulsar el S3, estimados? ¿Se energiza o no el KM2? El KM1 No, estimados, estoy hablando del KM2. ¿Se energiza o no cuando yo pulso el S3 sabiendo que ya está trabajando el KM1? Se deshabilita. Muy bien, se deshabilita, ¿verdad? Se deshabilita, ¿por qué? Porque como este contactor KM1 ya se enclavó, entonces sus contactos auxiliares, ya sabemos que cuando energizamos al contactor, todos sus contactos cambian de posición al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, este contacto auxiliar se cierra y este contacto auxiliar normalmente cerrado ahora pasa normalmente abierto, ¿verdad? Cierto. Anormalmente abierto. Entonces, si a mí se me ocurre pulsar el S3, entonces ya no voy a poder energizar al KM2. O sea, me deshabilita esta función. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para yo poder hacer, para que se pueda energizar el KM2? Aplicar stop. Muy bien. Entonces quiere decir de que para yo poder hacer que el motor gire en el otro sentido, yo tengo que pulsar primero el stop para después pulsar el otro contactor para que me dé el otro sentido de giro. Fíjense acá. Entonces, si yo pulso el S3 acá, se energiza mi contactor. ¿Qué pasa con este contacto auxiliar, estimados? Se abre. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir acá? Que los dos contactores van a condicionar uno con respecto al otro. ¿Ok? Es uno con respecto al otro. Entonces, ya hemos dicho, ¿no?, de que el motor trifásico, si queremos arrancarlo de manera inversa, no podemos hacerlo de manera inmediata. No, entonces yo tengo que hacer de que mi motor trifásico tiene que pasar por un stop para yo por recién poder hacer el otro sentido de giro. Entonces fíjense acá en el circuito de fuerza, ¿no? Cómo es que yo logro invertir el sentido de giro solamente intercambiando dos de las fases. Entonces fíjense acá en este esquema de fuerza. Cierro acá mi interruptor termomagnético, ¿no? Las tres líneas, la corriente pasa por acá cuando solamente energizo el KM1. La tensión se suministra de frente a mi motor. Entonces acá yo tengo un primer sentido de giro. Luego presiono el stop. Ahora pulso para que se energice el KM2. Y fíjense acá cómo es que en la parte del conexionado de fuerza ya se intercambian dos de las fases. Miren, hagan seguimiento acá. Esta parte de acá, desde el terminal 1 de mi contacto principal del KM2, se va a la línea 1, ¿verdad? A la línea 1. Fíjense acá, sigan el puntero de mi mouse. Se va a este punto. Y el otro extremo, ¿hacia dónde se va? Y el 6. Al 6, ¿verdad? Al 6. Ahora, ¿qué más? Hemos dicho que se cambian dos de las fases. Entonces la otra fase se mantiene, no se mueve para nada, se mantiene intacta. Entonces, fíjense acá la línea 2. ¿Cómo se conserva? Hasta la misma línea, ¿verdad? Listo. Ahora, la línea 3, fíjense acá. ¿Hasta dónde se va? Esa es la fase que cambia. Así es. Entonces, la línea 3, ¿hacia dónde se va? Hasta donde era antes el L1, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es que solamente intercambiando dos de las líneas, viendo del ejemplo anterior, cómo es que yo acá intercambio solamente dos de las líneas nada más y un cable nomás se mantiene intacto. Entonces,
el circuito de fuerza lo voy a conexionar de tal manera que yo cambie dos de las fases, nada más. Entonces, ¿cuáles son esas dos fases que yo estoy intercambiando, estimados? La fase L1 y L2, profe, solamente con el contactor no se hace ese cambio, ¿no? L1 y L3, ¿no? Correcto, muy bien, L1 y L3. Miren, fíjense acá, hagan el seguimiento, miren, el L1, a ver, la línea 1, la línea 2 y la línea 3 se va al 1, al B1 y al BW1. Esas tres líneas, ¿ya? Ahora, se energiza KM2, se deshabilita el KM1, ¿ya? Y fíjense acá cómo ahora la línea 1 va a ir hasta el BW1. Claro, el BW1. Y la línea 2, fíjense acá, se mantiene, ¿verdad? Se va hasta el B1. Y ahora la línea 3 se va... Invierte a la BU1. Al U1. Entonces, hasta ahí yo ya cumplo el tema de la inversión de giro. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Un resumen acá. Al pulsar el S2, se habilita KM1, contactor para el primer giro horario. Este se enclava y deshabilita a KM2 mediante el contacto normalmente cerrado de KM1. Quiere decir que si se pulsa el S3, queda inhabilitado el sentido de giro antihorario de control KM2. Ahora, al pulsar S1, que es el stop, se deshabilita el KM1 y doy marcha en sentido antihorario con pulsar el S3. Se enclava KM2 y deshabilita al KM1 totalmente por acción del contacto normalmente cerrado de KM2. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá? Este tipo de control es una forma de proteger al motor ante cambios bruscos de giro. Claro, y lo hace bajo condiciones de enclavamiento y cambio de estado de los contactores. ¿Ya? Entonces, vayamos al KDesimu. Yo ya tengo hecho ya esta parte, ¿no? Ya está. Yo ya lo tengo hecho. Este esquema de acá se lo acabo de mandar a su grupo de WhatsApp. Ya está en formato PDF, ya está listo como para que ustedes lo implementen en el KDesimu. Implementan la parte del esquema de mando, el esquema de fuerza y luego van a implementar, ¿cómo se llama? En componentes en 3D o en 2D, de acuerdo a su preferencia. ¿Ya? Voy a lo que es la simulación, estimados. Fíjense acá, ¿no? Vamos a cerrar nuestra llave termomagnética. ¿Ya? Solamente voy a probar el esquema de mando, el circuito de mando. Voy a pulsar el S2. Y fíjense cómo se energiza o se enclava mi contactor y me deshabilita al KM2. Me deshabilita mi KM2. ¿Por qué? Porque me deshabilita. ¿Por qué? Porque cuando yo pulso el S3 ya no puedo habilitar a esta bobina de acá, del KM2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pulso el stop. Muy bien. Para yo poder reiniciar nuevamente mi sistema. Entonces, pulsamos el S3. ¿Ya? Y fíjense cómo se enclava acá este contactor. ¿Ya? Y mi KM2 se abre. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo pulse el stop, mis contactos auxiliares, normalmente cerrados de ambos contactores, ya se van a reposicionar otra vez
van a volver a su posición inicial como estaban, normalmente cerrado. O sea, ¿qué quiere decir? De que si ambos contactores, como están en estos momentos ahorita, está desenergizado, ¿ya? Al yo pulsar cualquiera de estos dos pulsadores, el S2 o el S3, ¿ya? Significa de que como eso está desenergizado, ¿ya? Quiere decir que está esto en una posición inicial. Su contacto normalmente cerrado auxiliar está en una posición inicial. Claro, ¿por qué? Porque no está energizado el KM2. Y por lo tanto mi contacto normalmente cerrado se mantiene en reposo tal y como está. En su contacto, en su posición inicial. ¿Ya? Ahora, claro, yo pulso el S3. Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque tengo que pulsar el stop. Y ahora sí recién puedo yo habilitar al otro sentido de giro. Ahora vamos a pulsar el stop y ahora vamos a cerrar la llave de fuerza, ¿ya? El interruptor termomagnético trifásico. Bien, entonces hasta ahí ya habilité la alimentación trifásica a mi circuito de fuerza, ¿no? Y fíjense ustedes cómo es que yo pulso el S2, el motor gira en un primer sentido horario, ¿ya? Ahora pulso el S3, bueno, no pasa nada, ¿no? Ahora yo pulso mi stop, vamos a pulsar S3, ¿ya? Y fíjense ahora cómo mi motor cambió de sentido a antihorario, ¿no? Y se habilita el otro KM2 y se deshabilita el KM1, ¿ya? Entonces, a partir de acá yo ya cumplí con el tema de la inversión de giro. Entonces mi relé térmico también va a actuar ante alguna falla de sobrecarga, cortocircuito, ¿ya? Y va a deshabilitar a todo mi circuito de mando, ¿ok? Va a deshabilitar a mi circuito de mando, ¿ya? Entonces, ya no puedo arrancar nada. Bueno, mi motor sale armado. Tengo que ver qué falla ha pasado. De repente he sobrecargado mucho a al eje de mi motor, o se ha recalentado, o ha habido un corto entre cables, ¿no? Entonces, son muchos de los escenarios de fallas que de repente nos podemos encontrar. Entonces, una vez que yo haya corregido esa falla o esa avería, restablezco mi relé térmico y nuevamente mi circuito de mando queda habilitado para yo darle el arranque horario. Pulso mi stop y antihorario. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, estimados, ¿todo claro? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, todo claro. Ya. Listo, estimados. Ya, entonces van a hacer van a proceder con hacer ¿cómo se llama? Su circuito en cada decimu, ¿ya? El esquema de mando ya se lo mandé al grupo, revísenlo, ¿ya? Y lo van a hacer también en el KDecimu. El esquema de mando y el esquema de fuerza. Luego van a hacer la parte del conexionado con componentes en 2D y en 3D. ¿Ok? Listo. Pregunten a ver ahí si tienen alguna duda, pueden ¿cómo se llama? Ya ir avanzando.